Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestra pregunta del día. Ahí está nuestra pregunta de hoy, tiene que ver con Estados Unidos y Venezuela. En un nuevo acto de amedrentamiento, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de un supuesto plan antinarcótico en aguas del Caribe cerca de Venezuela, mientras en Estados Unidos cientos mueren a diario por el COVID-19. ¿Pero qué pretende realmente el presidente Trump con esta nueva arremetida? Participe de nuestra pregunta del día, deje su opinión, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos de inmediato. Ecuador vive horas complicadas por el incremento de contagios por COVID-19 y la escasez de recursos médicos. Los casos positivos y los decesos crecen hora tras hora. En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, los hospitales no dan abasto para recibir a pacientes nuevos y los cuerpos esperan días en las casas, calles y centros de salud. Este es nuestro primer tema del día. Según informes locales, la capital, Quito, registra más de 200 casos positivos y 5 fallecidos, mientras la ciudad de Los Ríos reporta más de 100 casos y la ciudadanía comienza a adoptar las medidas de restricción decretadas por el gobierno. Las autoridades sanitarias confirman que las cifras más altas se reportan en la provincia del Guayas, con más de 2.000 contagios y más de 100 decesos por la enfermedad. Mientras a escala nacional, Ecuador cuenta más de 3.000 contagiados. El presidente Lenín Moreno, por su parte, ha reconocido que estas cifras no son fiables. Para saber más sobre esta situación que aqueja a Ecuador, vamos ahora hasta Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera, quien tiene los detalles. Adelante, Denise. Saludos. Qué gusto saludarlos nuevamente desde Ecuador. Hoy las autoridades que presiden el COE Nacional han actualizado los números en relación al COVID-19 en el país. Según las autoridades, Ecuador registra 3.368 casos confirmados de coronavirus y 145 personas fallecidas a nivel nacional. Cifras que continúan siendo fuertemente criticadas, ya que ayer el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, instaba a las autoridades a empezar a revelar las cifras reales que responden a esta pandemia en el país. Recordemos que Guayas es la provincia más afectada, es el epicentro de esta pandemia, solo en Guayaquil con más de 2.000 casos confirmados, pero además lo que se ha hecho público y lo que ha conmovido también no solo a todos los ecuatorianos, sino al mundo, es los relatos desgarradores de ciudadanos que narran que no tienen ayuda gubernamental para poder hacer un levantamiento digno de sus familiares que mueren en casas o en la calle debido a que no tienen acceso a la salud, ya que los hospitales están colapsados, las morgues están colapsadas, los cementerios están colapsados. Hacen un llamado rotundo a las autoridades para poner atención a esta situación. Si bien el gobierno nacional ha dicho que hay un protocolo para hacer el levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas a causa de COVID-19, también se han tomado medidas ahora recientemente anunciadas desde el municipio de Guayaquil. Todavía es criticable de cómo avanza esta situación, principalmente en la perla del Pacífico. Pero además de este escenario, también medios locales reportan de las denuncias de médicos que todavía no cuentan con los insumos necesarios para poder afrontar esta crisis. Además, también el gobierno nacional ha insistido y reitera que hay los recursos financieros para poder atender esta crisis sanitaria. Se habla ya de un desembolso del Banco Mundial. También se ha dicho asimismo que hay fondos desde el mismo Ministerio de Salud para poder tener los insumos. Sin embargo, vemos que los médicos, en su mayoría, quienes inclusive han tenido ya varios relatos, quienes han publicado ya varios relatos, han decir que también muchos médicos en Ecuador se están enfermando por no tener el equipamiento necesario. Esta es la información que tengo desde Ecuador. Vuelvo contigo a Caracas. Denise Herrera desde Quito, Ecuador, muchísimas gracias por ese reporte. También hay que decir que más temprano el médico genetista ecuatoriano César Paz Imiño señaló que el colapso sanitario y el incremento de la propagación del coronavirus se debe a la mala estructuración del sistema médico en el país. Escuchemos. Y sabemos que esto obedece a una política de priorizar los sistemas de salud más bien privados. Existe un 36% de disminución en el presupuesto de la salud en los últimos 3 años en el país, lo que refleja es una desatención en realidad de las necesidades de la población.
El galeno también señaló que la ausencia de un plan de contingencia sanitaria ha llevado a esta situación en el país. No teníamos las previsiones adecuadas. Entró el primer caso a una región en que hay un intrincado relacionamiento social y empiezan a aparecer más casos. Hay una desatención a las medidas de control que se pusieron al inicio, que era el aislamiento social, primero voluntario, luego pasa a ser obligatorio. Y entonces eso hace que se disemine la enfermedad. Pese a la diferencia en los datos que ha dado el presidente Moreno, el Ministerio de Salud ha dado altos porcentajes en las regiones del Guayas y también en la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, la provincia de Guayas concentra el 70% de los infectados, mientras la ciudad capital de Guayaquil, de esa provincia, es la más afectada con el 47% de los casos. El Ministerio de Salud dice que el 20% de los casos de COVID-19 requerirán de hospitalización. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. En un nuevo acto de amedrentamiento, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de un supuesto plan antinarcótico en aguas del Caribe cerca de Venezuela, mientras en Estados Unidos cientos mueren a diario por el COVID-19. Pero ¿qué pretende realmente Trump con esta nueva arremetida? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La consigue nuestro usuario en Twitter, @LuisTelesur. Ahora hacemos una pausa, los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hacia Estados Unidos, carreteras vacías, como si fuera una película apocalíptica durante el brote de la enfermedad por el coronavirus. Estas calles son de Seattle, en Washington. Hacemos una pausa, ya regresamos. Mire, estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. La crisis por el coronavirus en Estados Unidos continúa en ascenso. Y en las últimas 24 horas ese país ha reportado más de 1000 muertes. La pandemia por el COVID-19 tiene además un impacto en el mercado laboral estadounidense. Este es entonces nuestro segundo tema del día. En medio de este escenario, el presidente Donald Trump ha dicho que la nación debe prepararse para un aumento de casos en las próximas 2 semanas. El mandatario estima además que cerca de 240.000 personas podrían morir en Estados Unidos a causa del COVID-19 si no se preservan las políticas de distanciamiento social. Vamos ahora hasta Washington en directo con nuestro corresponsal Jorge Gestoso, quien tiene la información. Jorge, un gusto saludarte. Cuéntanos más sobre esta situación. Estados Unidos ha pasado ya a liderar prácticamente todos los números referentes al brote de coronavirus en el mundo. Es terrible realmente lo que atraviesa ese país. Es definitivamente, Luis, crítica la situación, es decir, estamos hablando que a nivel mundial se llegaron al 1.000.000 de casos y acá ya vamos por el 250.000, es decir, hay más de 250.000 casos, estamos hablando de más de 6.700 muertos, mueren más de, como tú decías, 1.000 personas por día y sigue siendo Nueva York el epicentro del tema del coronavirus. Estamos hablando que hubo unos 500 casos de muertes en Nueva York. En la conferencia de prensa que da diariamente el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York decía que el centro de convenciones Jacob Javits, que se había convertido en un hospital de emergencia de campaña con capacidad para 2.500 camas para atender pacientes que no padecieran de coronavirus, ahora sí lo van a tener que transformar en un hospital para atender pacientes de coronavirus, dado que todo el resto de los diferentes hospitales, ya sea a nivel privado y a nivel público de la ciudad, están completamente desbordados. Les quiere ventiladores, como le dicen, o respiradores artificiales solamente para 6 días. Decía que le va a estar pidiendo a hospitales en otras partes del estado de Nueva York que los manden porque no los están usando para poder manejar el racionamiento, y también estaba diciendo justamente de que le siguen pidiendo al Estado que realmente le
provea de suministros básicos y que definitivamente no le responde. Y justamente eso, Luis, ha creado una crisis en lo que tiene que ver con los médicos, con los enfermeros, con todo el equipo que trabaja en los hospitales para salvar vidas, dado que piden a gritos de que les provean precisamente los insumos que necesitan para salvarse ellos a efectos de salvar vidas. Precisamente una doctora en un hospital del Bronx, que es uno de los 5 condados de Nueva York, en una huelga que hicieron, en una protesta que hicieron junto con otros doctores y enfermeras, hablaba y decía: es tal el grado de estar yendo a la guerra en una misión suicida porque estamos absolutamente sin armas, que cada mañana que salgo de mi casa me siento como voy camino al matadero. Así de cruel, pero así de cruel es lo que está viviendo precisamente este personal que está en la línea del frente y que los están dejando justamente el presidente Trump y su equipo realmente sin elementos. Siguen faltando kits de prueba, por lo tanto sabemos que hay más de 250.000 casos probados, pero esto es un país de 330 millones de habitantes y, como tú decías, también está haciendo un efecto importantísimo en lo que tiene que ver con la economía, que viene en caída libre. Es la primera vez, dado que se conoció hoy, que una cifra de desempleo por primera vez en 10 años, desde la época que Barack Obama estaba en la presidencia, que paró el crecimiento en lo que tiene que ver a la creación de empleos. Hubo 700.000 empleos que se perdieron de acuerdo a esta estadística y estamos ya oficialmente en el 4.4% de desempleo. Estaba apenas al 3,5% el mes pasado y esto viene también en picada, por lo tanto se espera que una recesión es absolutamente inevitable. Hay toda una discusión respecto a usar o no máscaras para cubrir. Hay una recomendación de que sí se haga. Los expertos que están en la Casa Blanca precisamente tratando de guiar al público dicen sí, pero no se confíen de que con eso solamente se liquida. Lo fundamental es evitar el contacto, es decir, respetar el distanciamiento social. Seguimos entonces, Luis, con una situación que, como tú decías muy bien, cada vez parecen más escenas apocalípticas, las ciudades y las calles vacías, más de 300 millones de estadounidenses en sus casas, un gobierno que no responde, que sigue corriendo de atrás y que sigue echándole las culpas a todos, menos a él mismo, por justamente no reaccionar y no estar preparado para una pandemia de este nivel, Luis. Y permíteme preguntarte también, porque en medio de esta situación crítica que vive Estados Unidos, ahora también la situación se agrava porque muchos centros hospitalarios tampoco tienen los insumos necesarios y se ha dado una especie de competencia, si así se puede decir, por los estados que tienen mayor o menor recursos, mayor recursos que otros, para comprar precisamente los insumos médicos para sus hospitales. Es increíble. Increíble, y tanto es así que justamente el gobernador Andrew Cuomo, que hace, como te digo, una rueda de prensa todos los días sobre el mediodía, dice que lo que es absolutamente increíble y absurdo es que acá hay 50 estados, como si fueran 50 países, por eso se llama Estados Unidos de América, son 50 entidades que entre sí compiten para comprar esos insumos y encima compiten con el Estado, con lo que es, en este caso representado por FEMA, que es el centro que se dedica a desastres naturales. Entonces, todos compiten entre sí, los precios se disparan, los respiradores estos artificiales que cuestan más o menos 20 a 25 mil dólares normalmente, los están pagando 45, 50 y lo están pagando lo que sea. Pero hay un detalle que es importante también que nuestro público sepa, Luis, la otra cara de la moneda. Justamente dado esta escasez de respiradores, un cargamento de respiradores que iba camino a Paraguay fue confiscado por Estados Unidos en el camino, en uno de los traslados, y se los trajeron para acá. Y eso no es un caso excepcional. Estando en la pista del aeropuerto de Shanghái, en China, Francia,
estaba embarcando, a punto de embarcar en sus aviones un cargamento, pero realmente voluminoso, de estos respiradores artificiales. Y aparece Estados Unidos, paga 3 veces más de lo que pagó Francia por la compra. Los chinos ponen marcha atrás, cargan todos los respiradores para los Estados Unidos y se vienen para acá. Es decir, tanto Paraguay como Francia, y quizás sabremos más a lo largo del tiempo, están siendo víctimas de este manejo que, por supuesto, acá en el público de Estados Unidos esto no se ve en los medios hegemónicos, pero para que ustedes vean cómo esto de que 50 estados compiten entre sí y contra el Estado, es decir, contra el gobierno, como le dicen acá, y encima compiten cuando salen a comprar cosas al exterior, que poderoso dinero es, como poderoso caballero es don dinero, y ponen el dinero o como sea, pero consiguen a torcer el brazo al que fuera para traerse cosas para acá. Así de, como tú decías, de increíble, o de, como se le quiera llamar, es el manejo de estas cosas, Luis. Es la burda respuesta del capitalismo rapaz a esta crisis del COVID-19. Lamentable, Jorge. Muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima. Vamos a revisar ahora más informaciones y para ello vemos las cuentas de nuestros corresponsales en Twitter. Iniciamos con información de Argentina. Juan Carlos Bartolota, miles de argentinos rompieron hoy la cuarentena para ir a los bancos, que después de varias jornadas abrieron sus puertas para atender a jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. Esta apertura bancaria se extenderá para el sábado y domingo. Vamos ahora a información de Uruguay. Mateo Grille, el gobierno uruguayo decidió suspender indefinidamente las clases por pandemia de COVID-19. El próximo miércoles se anunciará cómo se podría ir retomando la actividad en algunos sectores o en algunas zonas. Información también desde España. Adriana Cardoso, 932 fallecidos en las últimas 24 horas en España. En total, 10.935 fallecidos, bajando ligeramente la cifra diaria, cada vez más cerca de la extensión del estado de alarma más allá del 11 de abril. Vamos a revisar ahora nuestro tema de la semana porque hoy es viernes. Hablemos de Venezuela. A pesar de la crisis interna por la pandemia del coronavirus, el gobierno de Estados Unidos insiste en sus agresiones injerencistas contra el país suramericano. En su más reciente anuncio, la Casa Blanca informó el despliegue de buques en el Caribe y el Pacífico Oriental para una supuesta operación antidrogas. El gobierno de Venezuela, por su parte, denunció ante la opinión pública nacional e internacional el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos en medio de esta pandemia global. El plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Estas acciones extremistas por parte del supremacista gobierno estadounidense procuran agravar las dificultades del pueblo venezolano para hacer frente a la pandemia del COVID-19, cuyo plan es afectar el corazón de la actividad económica, de desarrollo industrial y productivo, así como los servicios públicos de transporte, energía eléctrica, entre otros, designados como áreas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social para atender las necesidades vitales de la población. Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, develó lo que califica es el real propósito del presidente Trump al amenazar a Venezuela con una avanzada militar. El día de ayer él dijo que está lanzando una operación en el Caribe para proteger al pueblo de los Estados Unidos del narcotráfico. Hipocresía, doble moral, la selectividad política para cumplir objetivos que nada tienen que ver con proteger al pueblo de los Estados Unidos. Si quisiera proteger al pueblo de los Estados Unidos, dicta inmediatamente la inamovilidad laboral en ese país
para evitar los despidos masivos que están ocurriendo en este momento en Estados Unidos de Norteamérica. Si quisiera realmente proteger al pueblo de los Estados Unidos, ¿por qué tuvo la conducta irracional, indolente, de negar lo que eran los efectos de esta pandemia y no tomar las medidas oportunas y tempranamente como ha debido hacerlo y no lo hizo? Bien, para saber más de las informaciones de esta semana en Venezuela, vamos hasta Caracas con nuestro corresponsal Leonel Retamal, quien tiene más detalles. Leonel, una semana muy cargada de información aquí en Venezuela, muchísimo que tiene que ver con lo que hablábamos hace unos minutos, las agresiones continuas del gobierno de Estados Unidos a pesar de esta pandemia global que aqueja a todo el mundo. Luis, muy buenas tardes. Como señalas, son varios los hechos que han ocurrido durante esta semana, pero también la semana inmediatamente anterior, en un escenario, en un nuevo capítulo que está bastante entrelazado en nuevas presiones políticas y militares. Tú ya comentabas estas declaraciones del ministro de Economía, Tarek El Aissami, en que denuncia los problemas de abastecimiento de combustible en el país. Lo que señalaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez tiene que ver con la respuesta oficial que ha entregado el gobierno venezolano ante los intentos de desestabilización de Estados Unidos. Pero en los días previos ocurrió una jugada política también de parte de la administración de Donald Trump con esta propuesta o supuesta propuesta de un gobierno de transición en Venezuela en que cortaban, en que ellos decidían por su cuenta quiénes participaban y quiénes no. Ellos decían que no participara el presidente Maduro, todo esto en una eventualidad, que no participara el presidente Maduro en un escenario de elecciones presidenciales, y ellos levantaban las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela, que han sido denunciadas como medidas coercitivas unilaterales. Todo esto fue rebatido de inmediato por las autoridades venezolanas como un abierto injerencismo, como una nueva muestra de cómo Estados Unidos pretende dirigir los destinos políticos de Venezuela, y que sin embargo no es más que el pueblo venezolano quien está llamado a tomar esas decisiones con las elecciones que sean o con los procesos políticos que el pueblo se quiera dar. Y previamente también conocíamos la implicación de Estados Unidos en un plan golpista urdido desde Colombia por un ex militar desertor, con participación del diputado Guaidó y también de Estados Unidos, según denunció este propio militar desertor, y que pretendía durante la semana pasada generar hechos de violencia, magnicidios, atentados y actos de carácter terrorista aquí en la nación suramericana. Todo esto, como tú señalas, en contexto del COVID-19, que Estados Unidos, ya veíamos el reporte anterior, cómo está enfrentando, y versus cómo está enfrentando Venezuela la pandemia global, con medidas de atención social, con bonos, con programas de distribución de alimentos, con distintos programas sociales y con acuerdos políticos, como lo vimos esta semana también, un Consejo de Estado que se realizó con los 5 poderes del Estado y con presencia también del presidente de la Asamblea Nacional, un diputado opositor al gobierno nacional, al chavismo, pero que sin embargo se puso a disposición para trabajar en estos momentos de COVID-19. Así que son varios escenarios, un frente interno, las presiones internas que siempre están presentes de parte de Estados Unidos, los elementos que han ido desarrollándose durante esta semana, Luis. Pero sin duda alguna, Leonel, es loable la labor que hacen las autoridades venezolanas y el pueblo venezolano, porque a pesar de todas estas agresiones, continúa la lucha contra el COVID-19 y hasta ahora los números son más que positivos, teniendo en cuenta el panorama que viven otros países, como por ejemplo el propio Estados Unidos. Leonel, gracias por ese informe. Hasta la próxima. Buenas tardes. Bien, momento de revisar una vez más nuestra pregunta del día. Repasamos nuestra pregunta en un nuevo acto de amedrentamiento. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de un supuesto plan antinarcótico en aguas del Caribe cerca de Venezuela, mientras en Estados Unidos cientos mueren a diario por el COVID-19. ¿Qué pretende realmente Trump con esta nueva arremetida? Vamos a ver algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Dice Gilberto Pereira: las élites gringas se niegan a aceptarse como perdedoras ante el nacimiento de un nuevo orden mundial y en un ataque desesperado quieren decirle al mundo que todavía gozan de hormonas para seguir dominando como único hegemón
buscan oxígeno ante su propia debacle. Buena respuesta de Gilberto Pereira. Vamos a ver. Dice la cuenta de Roy Ray Cuban. Lo mismo de siempre, agenciarse como el emperador del mundo y a los Estados Unidos como el gran imperio. Y lo más importante, cambiar la mirada de los hipnotizados y que no vean lo mal que maneja la crisis de la pandemia. Dice la cuenta de Libélula. Arreglar su recesión económica a expensas del sufrimiento del pueblo de Venezuela. Eso es lo que busca Trump, dice esta cuenta. Vamos a ver, Joana Gutiérrez, cortina de humo ante lo inhumano e inepto con el COVID-19. De paso, asegurar la libre circulación de drogas desde Colombia, dice Joana. ¿Qué busca Trump con esta medida? Dice Soledad Romero Carranza, que busca desviar la atención. La guerra es el negocio de los Estados Unidos y quedarse con los recursos naturales de Venezuela. Miguel Abolaño nos dice que Trump pretende tapar la mortandad de personas que están muriendo por el coronavirus y recuperar un electorado que perdió por su ineptitud, algo muy difícil porque ya tiene un pie fuera de la Casa Blanca. Y por último, Yaotal Altán nos dice que intenta incrementar su popularidad en temporada electoral justo ahora que el COVID-19 se expande en Estados Unidos. Es otra cortina de humo que no resultará porque se desinflará como el títere de Juan White Dog. Apoyemos a nuestra amada Venezuela, no a los bufones de la región. Con esta respuesta llegamos entonces al final de esta edición de Temas del Día, pero antes los dejamos con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. ¿Por qué los gobiernos de Panamá y Perú dividen la aplicación de las medidas contra el COVID-19 por géneros? Acá le contamos. Tengan buen fin de semana. Hasta la próxima.